Ahí se ve. Se ve. Sí, se ve perfectamente. Ya. Entonces, buenos días, compañeros, el profesor. Hoy día con los compañeros que mencionamos recién, vamos a presentar el artículo que mencionaba Carolina. Estoy embarazada, necesito que me acompañen. Una experiencia de acompañamiento terapéutico feminista en salud mental, de las autoras Gloria Silva, terapeuta ocupacional, y Carla Sandoval, psicóloga, que fue publicado el año 2020 en la revista Límpica, una revista en formato digital que describe en su página web como objetivo general un espacio de reflexión crítica en torno a la salud desde una perspectiva de género y feminista. ¿Ya? Entonces, respecto a algunos aspectos fundamentales de este artículo, las autoras se proponen como objetivo principal el compartir reflexiones en torno a la experiencia de acompañamiento terapéutico feminista o ATF, que así son las siglas, en salud mental de la vida cotidiana en un programa de apoyo de una comunidad terapéutica en Peñalolén, en Santiago de Chile, la cual forma parte de un CORDES, que es una corporación sin fines de lucro que trabaja en el campo de la salud mental con personas en situación de exclusión social junto con comunidades, eh, basándose en intervenciones en derechos humanos y feminismos, que lo vamos a hablar posteriormente, siendo su propósito generar condiciones para que las personas ejerzan su ciudadanía sin etiquetas de ningún tipo. Ahora, ellas igual explican a modo introductorio que en Chile los acompañamientos terapéuticos son servicios de apoyo social que están respaldados por la ley que establece las normas sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, lo que permitió a las autoras avanzar en el diálogo con el Servicio Nacional de Discapacidad y también acceder a fondos para la financiación de este tipo de proyectos. Ahora, respecto al equipo de ATF, este está compuesto por em, terapeutas ocupacionales, psicólogas y una secretaria, todas en jornadas de tiempo parcial, y participan en esta comunidad personas entre 16 y 60 años que viven con experiencia de sufrimiento psíquico y vulneración de sus derechos. ¿Ya? Y ahora respecto al trabajo que ellas presentan en sí para realizar esta reflexión, se basaron en el análisis de algunos momentos de la historia de Isabel, que es una mujer en ese año 39 años, que fue derivada desde el servicio de psiquiatría de un hospital general, eh, con o sea, al programa ambulatorio con la indicación de es una paciente agitada, diagnóstico de trastorno bipolar. Y ellos rescatan varios hitos importantes respecto a la historia de Isabel. Em, de ello, por ejemplo, situaciones de pobreza, marginalidad y violencia, por lo cual Isabel ingresó a temprana edad a circuitos medicalizantes del malestar y sufrimiento, especialmente inició en el contexto escolar, y mediante el acompañamiento Isabel pudo hablar y elaborar su malestar y sufrimiento, como por ejemplo situaciones de abuso sexual que habría sufrido por su padre, por las cuales ella no recibió apoyo familiar ni institucional, y a partir de estas historias ella pudo identificar los fragmentos de su historia como los elementos que finalmente configuraron el trauma que la ha acompañado desde su niñez. Ahora, ellas presentan el caso de Isabel, debido a que luego de un mes de estas evaluaciones mediante entrevistas, ella y les indica que está embarazada y que necesita ser acompañada. Le dice: estoy embarazada, necesito que me acompañen en esto, me da miedo. Y las autoras indican que fue el primer acompañamiento que hicieron a una mujer durante el embarazo y la crianza, a partir de lo cual como equipo se dieron cuenta de la gran cantidad de energía y esfuerzo que requería, y en especial describen para poder resistir y amortiguar las violencias cotidianas. Y en relación
a la situación de Isabel, ella fue tratada como una mujer loca, donde más de uno de los equipos por los que ella transitó la habrían amenazado con quitarle a su bebé y que fue constantemente cuestionada respecto a su capacidad de maternaje, crianza y las posibilidades de vivir un embarazo con dudas, como muchas otras mujeres sí lo pueden hacer, pero que no tienen la etiqueta de loca. Y en relación a cómo ellas abordaron el equipo, como el equipo de ATF, ellos inicialmente solicitaron a conocer su motivo de consulta, su historia, indagar respecto al malestar, las redes de apoyo, al mismo tiempo confeccionaron un plan terapéutico en base a esto y contaron con supervisión debido a la situación de embarazo, aunque no especifican las autoras de quién recibieron supervisión, para poder evaluar situaciones dinámicas que iban ocurriendo. Ahí ellas se centraron en entregar apoyos para el maternaje y la crianza que con la finalidad de que no fuesen asuntos de Isabel en solitario, sino que fuese una crianza compartida, acompañándola también posteriormente en el proceso educativo del ingreso al jardín infantil de su hija Javiera. Y ellas describen el modo de trabajo del equipo o el tipo de abordaje de ATF como cercano, local y sistémico, y que de este modo Isabel pudo vivir una experiencia de una nueva niñez, vinculándose como sujeto de derecho, mujer autónoma y construyendo un acto reparatorio, tanto para ella como para su hija, pudiendo romper esta historia de medicalización y violencia. Y también consideran respecto al análisis de la investigación en sí que conocer algunas de las condiciones biográficas, así como la presentación del caso de Isabel, permite plantearse reflexiones en torno al proceso de acompañamiento, como por ejemplo ver distintas situaciones en las que ocurren intersecciones o interseccionalidades, como lo son la estigmatización, la discriminación, la locura y también la marginalidad. Ahora, también consideran que la problematización asociada a estos procesos es una de las formas que existen para generar condiciones que emerjan de estos saberes colectivos y que puedan ser también colaborantes con prácticas en equipos de salud mental y otros dispositivos del Estado. Por ejemplo, el proceso de estirar los márgenes, que ellas lo hablan bastante, y de pensar y desplegar este tipo de estrategias como tácticas de acompañamiento. Ahora, igual concluyen con una frase bien importante que es que no da igual quién acompaña, sino que se requiere estar conscientes de nuestra posición y de estar cuestionando constantemente lo que se asume como obvio, natural, y también considerar esto lo que se requiere como reflexión en la práctica de este tipo de procesos como ATF para mujeres en el campo de la salud mental. Eso como aspectos fundamentales. Y ahora Diego va a hablar de las categorías. Perfecto, como bien mencionó Valentina, son diferentes las categorías que se abordaron en el paper, que sin duda llama la atención por la gravedad de la situación de violencia, abuso y maltrato que sufrió en este caso la participante. Por lo tanto, esta intervención se enmarca en distintas teorías con sus fundamentos bien claros, partiendo por la teoría del feminismo clásico, con Simone de Beauvoir, con Rita Segato, en torno a las estructuras elementales de violencia que sufren las mujeres que han sufrido violencia. Existe una patologización temprana que he abordado desde las perspectivas de salud colectiva, donde las autoras mencionan a Buenaventura Sosa Santos, donde la usuaria lamentablemente fue patologizada desde la infancia con un diagnóstico posicionista desafiante, con medicalización, siendo que lo que manifestaba eran las defensas que podía levantar en torno a la situación de abuso en el núcleo familiar, en este caso producto del padre, y la situación constante de violencia que vivía en lo cotidiano, en su núcleo familiar de origen. Por lo tanto, el abordaje sin duda fue sistémico, donde incluye distintas teorías, donde se aborda el cuerpo-territorio desde una visión crítica que permite poder reparar con una visión significativa, con estrategias bien claras y herramientas bien concisas en torno a lo que es la salud colectiva. También aborda la decolonialidad
desde una perspectiva interseccional, como bien mencionó Valentina, en donde se ven las distintas intersecciones que afectan, en este caso, a la participante a lo largo de su vida, siendo perseguida por la institucionalidad, amenazada, juzgada, sesgada, dejándola fuera de distintos espacios de integración social, tanto laborales, de salud, de educación, entre otros, que nos permiten generar un bienestar sociopsicobiológico. Por lo tanto, hay que entender el acompañamiento como una manera de integración social que supere el asistencialismo. En este sentido, la visión crítica de la autora fue bien estratégica y de cierta forma bien clave en torno a integrar la ley 20.422, que es la ley que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, porque valida los acompañamientos como espacios terapéuticos que debiesen estar en los procesos de intervención con personas que sufren dificultades psicosociales. Esto porque en torno al beneficio económico que significa acompañar de esta manera tan intensiva a un usuario, van de medio de un acompañamiento más general o una orientación que se puede otorgar, por ejemplo, en una APS o un dispositivo donde se le quita valor a un acompañamiento intensivo como de este tipo. Por lo tanto, las herramientas que ocuparon fueron muy buenas desde los marcos políticos hasta las praxis que realizaban ellas, como es también este trabajo en paralelo que realizan, que es la formación en salud mental de distintas personas en torno a temáticas relacionadas con el feminismo, con rehabilitación, con intervención psicosocial, a distintos profesionales y componentes de la comunidad. Como otra herramienta relevante que logramos identificar como grupo es el acompañamiento terapéutico feminista, que tiene su propia práctica, que supera lo asistencial y aborda la integralidad desde una visión sistémica de los usuarios, las personas y las comunidades a través del abordaje de las redes focales y la intervención en el territorio. Como práctica, encontramos que el eje central fue la continuidad de cuidado, el acompañamiento en terreno, las intervenciones familiares, la asesoría en distintos beneficios sociales donde las personas, como mencioné al comienzo, son marginadas debido a que el lenguaje utilizado, tanto jurídico como en las redes institucionales, son de difícil comprensión y acceso muchas veces para personas que han sufrido procesos de marginación, violencia, abuso y maltrato. Por lo tanto, el vínculo se torna como una práctica fundamental en el territorio de la persona a la que se acompaña. Por lo tanto, incluso hubieron episodios donde se acompañó a esta persona en el parto, en distintos trámites en el CESPAM, a través de APS, atención dental, también en el tema de la integración social de su hija, en el jardín, en su grupo familiar, en el acceso a vivienda, etc. Así que ahora doy el paso a Carolina, quien va a mencionar los siguientes aspectos de nuestra presentación. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar un poco de las implicancias políticas y éticas de esta implementación. Y bueno, el texto nos invita a pensar más bien el cuestionamiento sobre las lógicas patriarcales, que es un desafío esta lógica que podría estar presente en los sistemas de salud mental y en la red. Y este desafío nos podría invitar a pensar cómo promover, por ejemplo, la equidad de género, fomentar las prácticas terapéuticas y éticas de manera respetuosa. Desde ahí el paper destacó la importancia de estrategias de acompañamiento terapéutico, y así como las ausencias y emergencias que surgen en este proceso, que tiene que ver más bien con ampliar los límites del pensar y desplegar una estrategia que en última instancia lo que busca es cuestionar las dinámicas patriarcales presentes en los sistemas de salud mental, en este caso, y cuestionar también las dinámicas en otros dispositivos con los que se relaciona la salud mental, porque no es solo el nodo de salud mental, sino cómo la usuaria participa de otros dispositivos justamente al tener esta condición de embarazo, ¿no? Promoviendo o abogando por enfoques que sean más bien inclusivos desde el punto de vista feminista en la prestación de apoyo terapéutico. Y desde ahí, algunas implicancias políticas podrían ser el cuestionamiento de lógicas patriarcales, que nos pareció que era una reflexión sobre las experiencias del acompañamiento terapéutico, porque a mí me parece importante descartar que es una experiencia el acompañamiento terapéutico, es una experiencia que vive el sujeto, en este caso la sujeto,
que nos invitan a pensar cómo desafía un poco a la lógica patriarcal que está presente en estos sistemas de salud, y esto tiene implicancias porque aboga por un cambio en la estructura. En la estructura, cuando uno puede llevar las prácticas que tienen que ver con las desigualdades de género. Y ahí por lo menos creo que nos invita a pensar sobre una autora, que es Judith Butler, que habla harto de la deconstrucción de identidades, pensando en cómo abogar este acompañamiento terapéutico que le permita un poco a las mujeres explorar y expresar sus identidades de manera más fluida, desafiando las categorías que están predefinidas, por ejemplo, en rehabilitación, ¿sí? Que limitan y pueden estar estigmatizando a la paciente. Otro de los conceptos importantes o interesantes que nos apareció pensando en la implicancia política tiene que ver con la interseccionalidad, que la comentó también Valentina, que creemos que ha sido fundamental para el feminismo más bien contemporáneo, destacando experiencias únicas de mujeres, únicas e individuales, que pertenecen a diferentes grupos, subrayando que no hay una única experiencia como mujer, sino hay varias experiencias y cada uno o cada una de ellas la va viviendo de una manera bien particular, ¿no? Entonces, el acompañamiento terapéutico podría rescatar esa importancia del individualismo, ¿no? Rescatándola frente a una teoría más bien crítica desde el punto de vista de lo cultural y de la justicia social en general. La generación de saberes colectivos tiene que ver también con la búsqueda de saberes a través de la reflexión y la problematización de los procesos del acompañamiento terapéutico. Y ahí lo discutimos harto, pensando también que somos 3 profesionales de distintas áreas, ¿no? Como discutiendo que quizás en algunas perspectivas más médicas se nos enseña como casi que no, ni siquiera recibir nada del usuario, ¿no? Del paciente, de la sujeto. Y de ahí tiene que ver cómo esta acción política impulsa la colaboración y el intercambio de conocimiento, porque empoderar también a los profesionales en esta área implica también que las personas tengan un cambio importante desde el punto de vista de la salud mental. Y ahí la autora Judith también nos invita a pensar cómo ella abordó esta resistencia y la subversión de normas sociales. Y aquí uno podría pensar que el acompañamiento terapéutico feminista no solo implica la atención de necesidades individuales, ¿no? Sino también destacar que además invita a pensar y desafiar activamente las estructuras patriarcales y las dinámicas de poder que están presentes aún en procesos de salud mental. También nos parece importante destacar el desafío de las normas establecidas, que efectivamente se plantean normas y estrategias tácticas que son alternativas al acompañamiento terapéutico. Y esto desafía las normas. Tiene implicancias políticas al promover enfoques más inclusivos desde las perspectivas de género. Y ahí también me pareció importante pensar en la performatividad de género, que es una teoría que ha desarrollado Butler en general, que el género no es algo inherente, sino que es una actuación repetitiva, ritualizada, y el acompañamiento terapéutico podría destacar cómo esa experiencia de género y las normas sociales influyen en la experiencia de la mujer en este paso por los dispositivos, ¿no? Entonces, vuelve a desafiar que reconozca, disculpen, que reconozca y desafíe la construcción social que los dispositivos podrían tener previamente frente a esa construcción de género. Y pensando en las implicancias éticas, hay una autora que por lo menos a mí me gusta mucho, que es Adela Cortina, que habla harto de la ética del cuidado. Y ahí, pensando un poco en las implicancias éticas, el respeto a la autonomía y la dignidad, por ejemplo, desde un enfoque feminista en salud mental, se podría rescatar la importancia de tener un principio ético que reconozca la agencia y valore las experiencias y decisiones de la propia persona.
Y ahí justamente Adela Cortina, que es una autora que nos invita a pensar que cómo uno podría llevar cuidados desde el punto de vista éticos, teniendo importancia en la empatía y la comprensión en las tomas de decisiones con la paciente, que sean desde el punto de vista ético. Ella rescata la necesidad de comprender la particularidad en el proceso del acompañamiento terapéutico y abogar por enfoques que sean más sensibles y en el fondo comprensivos, porque justamente acompañar terapéuticamente a alguien es estar muy presente en la cotidianidad del otro. Y eso podría transgredir normas éticas. Entonces, énfasis en la no discriminación, por ejemplo, y ser garantes de los derechos humanos. Y ahí la importancia de la comunicación ética, de la participación en la toma de decisiones, el acompañamiento terapéutico feminista promueve enfocarse en la importancia de un diálogo abierto, ¿no? Y que sea respetuoso con la paciente. Transparencia en el movimiento no, sorry, me perdí. Promoción en la equidad, ¿no? Y la diversidad de las experiencias de género. Y ahí uno podría pensar que se respalda la necesidad de abordar estas estructuras patriarcales, ¿no? Desde la salud mental y enfatizar la importancia de un trato más justo y equitativo. Jan Orí también es un autor que nos invita a pensar mucho sobre el contexto social y cultural, porque él trabajó harto la cotidianidad en los contextos de salud mental, pensando en comprender al individuo en este contexto social y que se reconozca las dimensiones de género y las dinámicas donde se realizan las actividades de la cotidianidad. Y eso es interesante pensando en los dispositivos de salud mental que sean de rehabilitación, donde uno pasa más bien el tiempo cotidiano con los usuarios. Entonces, a modo de resumen, se podría destacar que el enfoque combina el discurso, las perspectivas de género y las terapias que vienen más bien individualizadas, ¿no? Esta terapia implica eso, una individualidad, rescatar esa individualidad de la sujeta, ¿no? Tiene importancias éticas, políticas, abogando por una sociedad más justa, ¿no? De generar condiciones para el diálogo inclusivo y la toma de decisiones colectivas. Eso. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ustedes. Y una opinión así simplona y profunda a la vez. ¿Qué les pareció a ustedes tres? Y cada uno que nos cuente de 1 a 7 qué les pareció este paper, digamos, y la oportunidad de revisarlo y mirarlo como lo han mirado. De 1 a 7, ¿qué les pareció? Valentina. Al menos desde mi punto de vista, igual le pondría quizá un 6,5. Pensé muy seriamente ponerle un 7 en los 2 segundos que me puse a pensar, porque encontré muy interesante la perspectiva. Como comentaba Carolina, yo igual le comentaba que desde mi punto de vista más médico, al menos de lo que yo tengo muy internalizado, eh, casi tengo este tema de como casi ni siquiera cómo hacer algún vínculo más allá de lo terapéutico en la parte de salud mental, y quedé impactada cuando ellas decían como, y nosotros la acompañamos al parto, y la acompañamos a comprar la ropa de la chica. Y fue algo bastante fuera de del concepto que yo tenía como de lo que se hace, por así decir. Y quizás tampoco comprendía o tenía internalizado experiencias de acompañamiento, porque igual trabajo en EPS y lo más cercano que igual se parece un poco es el acompañamiento que hacen, por ejemplo, trabajadoras sociales o igual el equipo de salud mental en general al tema de las visitas domiciliarias, que es como lo más cercano que tenía. Pero fue bastante interesante, igual aprecio como la forma en que presentaron su formato de trabajo, presentando el caso de Isabel. Em, y eso. Quizás no le pondría un 7 por el documento en sí, como algunas cosas como del paper, Del pero formato. muy, muy bueno. Ok. Sí.
Pero ya, muy interesante, Valentina, lo que tú dices es muy, muy importante. Ahora le voy a preguntar a Diego y después a la Carolina, que es la más experta en estas lides. Diego, ¿qué te pareció a ti, no es cierto, que se te apareciera este paper y esta experiencia, digamos? ¿Qué te pasó a ti con eso, digamos, desde cómo te interpeló, qué te pasó a ti? Perfecto, profesor. Bueno, le pondría un 6. Es una práctica que no me es ajena a mí porque por mi formación de trabajador social y aparte de psicoeducador canadiense, de Gilligan Kendrow, Piaget, la evidencia compartida es el box terapéutico. Por lo tanto, esto lo he realizado con mujeres gestantes, con adolescentes, con niños, con familias, acompañamiento lleno de vínculos muy cercanos, donde uno se sienta a la mesa, acompaña, conoce a las personas y se vincula. Y el box es en la calle, desde un partido de fútbol hasta un partido de básquetbol, hasta acompañar a alguien a que se inscriba al colegio y así, etcétera. ¿Y qué me pasa con este texto? Que sigue siendo como novedoso, siendo que algo que debiésemos hacer en nuestras praxis cotidianas como profesionales, y de cierta forma me interpela en el sentido de que la red de integración social es demasiado asistencial todavía. No tenemos prescripción social, no tenemos curaduría, no tenemos mecanismos que como profesional te permitan poder ayudar, si no es desde la autogestión, si no desde la movilización de recursos propios, si no es desde un trabajo en red que muchas veces se ve dificultado por la percepción que tienen los otros profesionales en torno a las personas y se obstaculiza la integración social de las personas en torno a un asistencialismo que busca saciar una necesidad inmediata sin tener una proyección. Entonces, a nivel de trabajo como con el municipio y con las distintas redes institucionales, creo que falta mucho por fortalecer todavía. Perfecto. Eso me ocurrió Gracias, con el Diego. texto, Después profesor. vamos a hacer el plenario y ahí intercambiamos más opiniones. Pero esto es como la reacción más inmediata de Carolina Vergara Zamorano. Bueno, a mí me tocó conocer de cerca el trabajo de la Gloria Silva, ella fue mi profe de pregrado, y a mí me parece súper interesante el texto, yo le pongo un 7 porque a mí me parece que valora mucho la flexibilidad de los modos terapéuticos. Yo me he pasado harto tiempo también tratando de investigar cómo hacer terapias, por ejemplo, grupales, individuales, desde el punto de vista de otro enfoque. Y a mí creo que esto nos invita a reflexionar un poco sobre cómo, por ejemplo, no hacer prácticas coercitivas, cómo las personas se mueven en los distintos dispositivos y implica, por ejemplo, que las comunidades terapéuticas tengan un rol fundamental con ciertos usuarios. Así que yo creo que este paper nos invita a reflexionar mucho sobre descentralizar el poder en las instituciones, y cómo uno logra mirar lo que está haciendo, ¿sí? Cómo cada persona es única. Yo tuve la oportunidad también de escuchar a Adela Cortina. Me parece que ahí estábamos juntos, ahí, Rafael, en ese Ujú. seminario. Y escuchar a alguien que habla de la ética del cuidado, eh, por lo menos a mí, como soy terapeuta ocupacional, me parece un tema fundamental, porque no siempre somos tan conscientes de cómo estamos cuidando al otro, sobre todo en Así es. estos dispositivos que estamos muy cercanos a la cotidianidad del otro. Así que a mí me pareció Ujú. sumamente interesante. Eso. Ok. Bueno, muchas gracias. Mándenme, por favor, su PPT, me lo mandan al correo, ¿ya? ¿Ok? Muchas gracias. ¿Cuál es el grupo 2 entonces? Nosotros, profe Ignacio y yo. ¿A quién se lo mando? Le doy el poder entonces. Yo voy a compartir la presentación. A Juan Diego. Ya, Juan Diego, entonces, coanfitrión. Ahí estamos. Ya. Y nos presentan qué paper fue, digamos, los autores y tenemos el tiempo por delante. Muchas gracias. Yo no me llamo Johan, pero le estoy usurpando a Johan el computador y el asiento. Profe, ¿puede dejar su correo en el chat? Ya, Por perfecto. favor. Gracias. Perfecto.
Ningún misterio. Correcto. Perfecto. Bueno, Ok. muchas gracias desde ya por su atención. Nosotros somos Ignacio García González y Juan Diego Villamizar y vamos a presentar el texto de Gloria Silva y Carola Alarcón, publicado en el año 2016, Lazo Social y Medio Ambiente. Desarrollo de un colectivo en torno a ocupaciones significativas, que fue publicado en el libro Terapias Ocupacionales desde el Sur, Derechos Humanos, Ciudadanía y Participación. En primer lugar, pues este trabajo se enmarca en la comunidad terapéutica de Peñalolén, que inicia en el año 1998, antes del fin del regreso a la democracia. Este pues se dio a partir de un programa de atención primaria. Fue realizado pues en un diagnóstico comunitario en donde se dieron cuenta que pues, las personas con necesidades graves en salud mental no contaban con acceso a atención especializada. Entonces, así se llegó pues en calidad de ONG, con apoyo de cooperación italiana, llegaron a generar un programa centrado en promover la salud mental desde una perspectiva integradora, brindando asistencia, prevención, educación y participación comunitaria. Este proyecto pues se basó fundamentalmente en un modelo europeo de comunidad terapéutica, en donde aparecían valores como responsabilidad compartida, la horizontalidad en las relaciones, eh, una toma democrática de decisiones y pues, respeto entre los miembros. Es así que se llega entonces a pues, un proceso en el que se responde a las necesidades cotidianas del territorio, donde se ofrece una problematización acerca de las necesidades surgidas en lo cotidiano. Y sobre todo pues también en un entendimiento de los sujetos como personas con derechos, sujetos de derechos que no están, digamos, aisladas, no están reducidas, sino más bien hacen parte de un contexto histórico y social les determina. Siendo así, pues su posibilidad de trabajo no estaba situada únicamente en los individuos como objetos, sino en personas embebidas en relaciones sociales y el problema pues también que se abordaba, no se abordaba únicamente en cuanto a las personas, sino también en cuanto a las relaciones y al contexto en donde se están desenvolviendo. Finalmente, pues se trata entonces de apuntar a unas condiciones que permitan la inclusión social de estos sujetos de derecho, fortaleciendo pues sus vínculos comunitarios, familiares y su constitución como sujetos de derecho de forma efectiva. De esta manera, entonces, el texto nos cuenta el desarrollo de un grupo de reciclaje conformado por pacientes de la misma comunidad terapéutica de Peñalolén con diagnósticos graves, principalmente psicosis, desde los distintos tipos de psicosis que se atienden ahí. Sus labores inician en el 2005, luego de en paralelo a un diagnóstico que el Consejo de Desarrollo Vecinal estaba haciendo del sector, en torno a los microbasurales, en torno a la gestión de la basura de los hogares del sector. Inician las actividades con 3 personas. El texto es bien detallado en relatar como la evolución del grupo, es muy rico en esa experiencia. Inicia con 3 personas, un tallerista que les acompaña. Al 2006 ya eran 5, se empiezan a vincular con otras actividades de la misma comunidad terapéutica. Al 2008 ya se puede reconocer cómo se empieza a desarrollar y a crecer en red. Se empiezan a vincular. 2008 fue el diagnóstico que hace el Consejo Vecinal. Entonces, desde ahí
esta participación y esta red de 3 personas, de 5 en ese momento, se empiezan a vincular y empiezan a generar oportunidades de difusión, oportunidades se empieza ya a sistematizar un poco más el trabajo. Reconocen cuáles van a ser las actividades de esta red, que van a ser la recolección, la clasificación y traslado, y nace también oficialmente la red Cicla. Se compone finalmente un grupo que ya está socializando con el espacio, y aparece como Red Cicla, Intercambios Ciudadanos Inclusivos en el Espacio Público. Donde empiezan también con esta figura ya de un grupo, pueden también postular a proyectos, como por ejemplo la adquisición de infraestructura y capacitación. Dentro de esto aparece una frase que nos gustaría destacar, que es esta verdecita que está al costado. El derecho al medio ambiente y fortalecer a grupos minoritarios a través de la posibilidad de asociarse en torno a un tema de interés público, y no solo respecto a la condición de vulnerabilidad social, que es la lectura. Todo el texto está relatado desde para los mismos participantes del grupo, y aparece como finalmente esta función en torno al espacio público permite ya relacionarse más allá del diagnóstico, más allá de la vulnerabilidad social, y donde el grupo no tiene la función de incluirles socialmente, sino que es la función de trabajar en torno al reciclaje. Al 2016, que es el momento de lanzamiento del texto, el grupo cuenta con 15 personas activas. Han pasado más de 30 ya en ese momento, a esa altura. Tienen un trabajo que se sistematiza entre 2 días de trabajo oficialmente. Los jueves son recolección y clasificación, los viernes son planificación y coordinación, reuniones, el 2 días. El resto de los días de la semana se dedican al traslado de los residuos. Llama la atención el desarrollo del grupo, porque va tomando toda una dinámica que ellos logran reconocer dentro de los logros. Toman una dinámica de cómo ordenar este grupo, de quiénes son los participantes inscritos, los que están activos. Cada uno tiene su función clara, que se ha llegado desde asamblea. En funcionamiento de asamblea determinan funciones de cada uno. Entonces podemos hablar de una red que está activa, está formada, tiene infraestructura. Dentro de los logros está que el 100% de sus voluntarios está capacitado en torno a la gestión sustentable de residuos. Han desarrollado vínculos locales, tanto con las unidades vecinales de alrededor. 3 de esas destacan porque dentro de esas tienen puntos de acopio. Han relacionado vínculos con los negocios locales, con las bibliotecas del sector, con la universidad, y con el Consejo Vecinal de Desarrollo. Han desarrollado material audiovisual, o sea, registros de la experiencia del grupo, registros de la historia del grupo, e incluso cuentan con difusión a través de la página de internet. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. El grupo hoy día, o a ese punto, es capaz de hacer incluso una evaluación de cómo ha sido su historia. En primer lugar, como fortaleza, reconocen la organización del grupo, el reconocimiento que los mismos voluntarios hacen de su participación, que les haga un sentido, tanto dentro de sus propios procesos terapéuticos, y ahí vamos a avanzar más adelante, pero con Juan Diego se va a poder hablar de esta doble utilidad del grupo, donde cumple funciones a nivel terapéutico, en el individual de cada uno de ellos, pero también cumple una función a nivel social de la comunidad que rodea a la red Cicla. Reconocen como una fortaleza las capacitaciones que han logrado tener, que les sustenta también el conocimiento que ellos tienen, eh, y la relación con la comunidad también la reconocen como una fortaleza. Por otro lado está las oportunidades que ellos tienen en torno al apoyo de practicantes, en torno a la relación con la universidad, en torno a ya ser una red importante dentro de la comunidad terapéutica. Como una debilidad, aparece también
muy vinculado también al vínculo que se desarrolla con la comunidad, la inscripción de marca y las oportunidades de difusión que esto les genera, y a las posibilidades de documentar esta experiencia. O sea, este texto aparece como una primera instancia de poder sistematizar el trabajo que ellos han desarrollado y ocurre recién a los más de 10 años de trabajo que llevan. Y por otro lado, las amenazas, aparecen las condiciones materiales principalmente. Condiciones de trabajo frente, por ejemplo, a la lluvia, frente a, por ejemplo, el sol, al traslado de los desechos recolectados, pensando en que muchas veces es hecho a mano, es hecho por cuenta propia. Tenemos que considerar y recordar que todas estas funciones son llevadas a cabo por las personas que tienen estos diagnósticos con una psicosis grave. Entonces, desde ahí también han aparecido varios cuestionamientos en distintos momentos, o, por ejemplo, en los robos y la escasa conciencia frente a la materialidad, los puntos de acopio, la infraestructura que el grupo dispone y ha dispuesto en distintos puntos de la comunidad. De hecho, hay un mapa donde ellos reconocen por lo menos 8 puntos de acopio de distintos tipos de desechos que han ido aumentando con el tiempo. Adelante, Juan. Entonces, respecto a las categorías claves, nosotros en primer lugar, pues identificamos el lazo social como un hilo conductor en el trabajo que ellos han realizado. En primer lugar, pues ellos parten de analizar estas concepciones clásicas de la psicosis, en la que se concibe pues el lazo social como un elemento truncado, como un elemento que en este caso, eh, desde esta visión clásica, a lo mejor no, pues es algo patológico y algo que no lograría concretarse o desarrollarse completamente. Se habla entonces de un desanudamiento del lazo social que es tanto individual como social. Sin embargo, en este texto y pues en el trabajo que han realizado, se vive la posibilidad de una experiencia de colectividad, de asociatividad y de lazo social en las personas que hacen parte de este proyecto. Se explica esto a través de la transferencia, el papel de la transferencia como posibilidad pues, de intercambio para estas personas y como mencionaba Ignacio, un proceso que se vive tanto dentro como fuera del taller. No es algo que está limitado eh, como tal al taller, sino que lo que se busca es que este proceso pueda abrir, pueda generar una función que sea, o una dinámica que sea tanto de los participantes entre ellos como de ellos con el mundo exterior. Y aquí aparece pues este texto que resaltamos nosotros en rojo, que ellos hablan de que la posibilidad de estas actividades de lazo social, como el taller de reciclaje, eh, permiten pensar en la institución que se abre hacia el intercambio. No solo es un espacio que produce intercambio entre los integrantes del taller, sino también intercambios hacia el mundo exterior. Es así como llegamos a unos espacios, conceptos que son resaltados, que son relevados por ellos en el texto, donde aparecen el ambiente, el lazo social y el mundo interno. Ellos entienden el ambiente como los espacios de tránsito, donde las personas comparten regularmente. El jardín, la biblioteca, los lugares donde almuerzan, los lugares donde, digamos, pasan sus horarios de actividad. El mundo interno tiene que ver más con estos momentos, estos lugares en donde se permite, donde se promueve que las personas se detengan a pensar sobre lo que están haciendo, sobre eh, sus propias emociones, sus propias ideas, como lo pueden ser, por ejemplo, las tutorías individuales con profesionales como psicólogos, terapeutas ocupacionales. También hay en este colectivo, pues, talleres grupales de arte, talleres cognitivos de cocina, pues son momentos en los que eh, se genera también una discusión y una reflexión entre estas personas y entre estas personas con sus equipos tratantes.
Y finalmente, lazo social tendría que ver más con, como lo mencionábamos, este objetivo de orientar hacia el mundo exterior, generar proyectos de intercambio, proyectos de asociatividad que puede llegar a ser comunal. eh, y por otro lado, pues aparece el concepto o la categoría clave de la ocupación, que lo vemos también como una herramienta, como una herramienta de transformación. Eh, y es este vínculo que se puede generar a través de la ocupación entre la persona con su entorno y con un otro. Digamos, aprovechar la ocupación para generar una relación entre estas personas y el entorno en el que eh, están, el entorno que transitan. Y además, a través de esta ocupación, ellos entienden que existe la posibilidad de significar o incluso resignificar las relaciones que ha ido construyendo esta persona y pues la posibilidad de construir unas relaciones nuevas. Es por esto que como categoría también vemos la descosificación, que es algo que resaltan bastante, y es justamente esta resignificación, es la visibilización de estas personas como sujetos, es la posibilidad de transitar de esta visión reduccionista de objeto, esta visión de pronto anclada en las concepciones clásicas de psicosis que las ven como personas incapaces de un vínculo, incapaces de un lazo social, y llegar a la producción de un nuevo significado, que es la identidad de estas personas como ciudadanos, como sujetos de derecho, en cuanto, bueno, pueden asociarse, en cuanto además pueden hacerse cargo de un problema social y construir su identidad, no necesariamente desde el diagnóstico o desde lo patológico, sino a partir de su capacidad de organizarse alrededor de un problema y darle una solución, que también les permite generar un sentido de pertenencia que va más allá o que es algo diferente de lo patológico, un sentido de pertenencia alrededor de esta asociatividad. Y finalmente, como categoría, vemos la inclusión social, que eh, pues tiene que ver con cómo todo este proceso busca generar condiciones para que estas personas generen relaciones con el entorno en el que viven desde una nueva posición, desde una posición en la que, eh, como mencionaba, pues tienen un sentido eh, de, de sujetos de derechos, tienen un sentido pues de identidad alrededor de esta solución que están generando para problemas percibidos por la comunidad y vividos por en general las personas de la comuna. Y pues esta inclusión social también implica la generación de actividades, que es lo que se está promoviendo a partir de este proyecto, la posibilidad también de participar no solamente de estas personas, sino de las personas que hacen parte de la comunidad, o sea, la comunidad en general, y finalmente la llegada a un derecho a la ocupación, que es una ocupación, lo mismo que genera como esta actividad, genera como esta construcción de sujetos activos y de sujetos con garantía de derechos. Finalmente, relevamos esta frase que dice que la identidad acá no se constituye en torno a la enfermedad, la discapacidad, la patología o la locura, sino en torno a hacerse cargo de un problema social. Consideramos pues, que es como uno de los puntos claves de este proyecto. En ese sentido, cuando pensamos, por ejemplo, en las implicancias políticas y éticas de este desarrollo del grupo, es súper importante esto que resaltaba Juan Diego. Tradicionalmente, desde el psicoanálisis se ha pensado a la psicosis como un sujeto que no está vinculado, un sujeto que no se vincula por carencias en el lenguaje, por carencias en el desarrollo del lazo social. Y desde ahí, tradicionalmente, las terapias para personas con psicosis han sido eh, trabajos sin una función, finalmente. Eran trabajos simbólicos. Eh, Desde ahí trabajos que no se socializaban, eran encerrados principalmente dentro de los cuartos en los que se realizara, dentro de los hospitales psiquiátricos.
Entonces, desde ahí, una implicancia importante es como esta aparición del sujeto, ya como un sujeto de derecho, ya no como enfermo, sino como agentes activos que pueden generar transformaciones dentro de sus contextos, que están disponibles finalmente a un intercambio con la comunidad que les rodea, con el espacio y también con sus compañeros, y que tienen una presencia dentro de un espacio público. O sea, pensamos en usuarios o personas que se ven en la comunidad, tienen basureros, tienen espacios determinados donde reciclan, tienen relación y vínculo con otras instituciones que les reciben para ellos capacitarles en gestión de desechos. Así nos encontramos, por ejemplo, con un cambio en la forma de subjetivación, que tradicionalmente había sido violenta e invalidante, eh, uno se pregunta, ¿son las personas con psicosis las que fracturan el vínculo social o es la sociedad la que fractura el vínculo con estas personas? Entonces desde ahí nos hace plantear o nos permite plantear cuestionamientos desde, por ejemplo, la terapéutica a personas con psicosis, donde y cuestionar la terapéutica que tradicionalmente se ha hecho a cómo desde la generación de un lazo social se permite generar algo terapéutico. Y que el mismo grupo es muy bonito cómo lo plantea desde la simbolización de el desecho que es reciclado, con cómo ellos logran tomar sus historias sociales y terapéuticas para cortarlas en pedacitos y encontrarles un nuevo uso o resignificar estas experiencias significativas. Entonces, por ejemplo, y desde ahí generar tanto un sentido de pertenencia con la comunidad, donde ellos ahí destacan dos elementos, que es la exclusión social y cómo esa exclusión social va muy de la mano con dinámicas de poder, y donde el grupo lo que hizo fue entregarles un cierto poder, una cierta presencia en el espacio y en los discursos públicos, y a través de eso poder seguir incluyendo. Pero la función del taller nunca fue incluirles. La función del taller era que ellos pudieran desarrollar y trabajar en torno a una necesidad que el contexto ya reconocía. Y desde ahí ellos trabajan el significante que a muchos de ellos ya tenían bien interiorizados, que es el significante de desecho o inutilidad versus el ser funcional o estar desarrollándose en torno a una ocupación. Y dentro de esto nosotros reconocemos esta frase, esta viñeta de un camino hacia la inclusión social se ha abierto desde la ocupación colectiva. Así como se ha privado y restringido históricamente de desarrollar ocupaciones a propósito de una condición de salud de un grupo de personas, esta experiencia ha intentado generar otras condiciones para que ejerzan el derecho a la ocupación. Cómo finalmente desde la ocupación podemos generar oportunidades tanto terapéuticas como de inclusión, como de poder otorgar esta condición de sujetos de derecho, que muchos de ellos habían sentido y vivido restringidos desde los múltiples ámbitos, tanto las historias clínicas de cada uno como las historias sociales de ellos. Cerramos pues con esta frase que dice: sin embargo, al colectivizar experiencias en un ambiente de respeto y dignidad, se producen subjetividades que hacen comunidad y permiten que algunas ocupaciones y a través de ellas se visibilice al sujeto y adquiera otro significado. Creemos que pues con esto transmiten bastante bien como el trayecto que han podido ellos desarrollar con su trabajo, que pues ha permitido eh, finalmente poner en el centro, realzar la subjetividad, una nueva forma de construir esta subjetividad que pues realmente dignifica y genera no solamente como esta posibilidad de vivir de otra forma la subjetividad, sino también que aluda a lo intersubjetivo, que ha permitido la construcción de un lazo entre estas personas y entre estas personas con la comunidad
en la que ella se encuentra. Ok. Entonces, la misma pregunta que a sus compañeras. Primero, ¿no es cierto? Desde su experiencia, sus aprendizajes previos, ¿qué parece, impacta Ignacio, digamos, qué te parece, qué te pareció a ti, digamos, conocer este paper, digamos, que tiene dos dimensiones? Uno, lo que cuenta, y segundo, cómo lo cuenta, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, qué te ha parecido? Cuéntanos eso, Ignacio. Sí, a mí me gustó harto porque siento que va muy de... Yo en el CESFAM yo he estado muy vinculado con los espacios grupales. Entonces siento que el relato de la red eh, da cuenta de vivencias y logra transmitir vivencias que a veces los grupos no logran transmitir a las instituciones. Que es, por ejemplo, las historias con las que cada sujeto llega en torno a sus posibles diagnósticos en relación a la institución y cómo dentro del grupo logran desarrollar instancias que son terapéuticas más allá de no ir vinculadas a lo sintomatológico, que son cuestionamientos que a veces, por ejemplo, en el CESFAM han ocurrido. Donde, ya, pero ¿cuáles son los objetivos de este grupo en torno a la sintomatología de cada una de ellas? ¿Cuándo es el alta? Más que pensar en el grupo como una instancia de desarrollo eh, de red tanto de apoyo como de red que aquí logra transmitir súper bien de la experiencia como, como de creación de sujeto detrás del vínculo. Vínculo con sus pares, pero también vínculo como la aparición de los grupos en la institución, que es algo que también dentro de la experiencia mía ha sido como un momento clave, cuando el grupo se empieza a validar frente a la institución y ya deja de ser un grupo netamente terapéutico, sino que empieza a ser un grupo social. Siento yo que el paper lo logra transmitir súper bien. Siento que la forma en que lo transmite desde los relatos de los mismos participantes eh, logra darle como la consistencia, eh, como, no sé cómo transmitirlo en o formalmente, sino como sacarle esta palabra de lo bonito, donde no queda en la experiencia bonita del grupo, sino que queda, se le da una consistencia, además teniendo ese carácter. Claro. Entonces, en ese sentido, el texto a mí me gustó mucho porque siento que logra sistematizar esta experiencia tanto de creación de red como de la visibilidad terapéutica y la visibilidad como institucional en torno a la salud. Podríamos tal vez, Ignacio, decir que eh, esta experiencia que, como tú relatas, muchas veces son, o sea, no estas, sino experiencias prácticas, que son asumidas como muy instrumentales muchas veces desde los equipos, los dispositivos, digamos, pueden alcanzar dimensiones de profundidad mucho más sustantivas, ¿no es Sí, cierto? A nivel del individuo, a nivel de la relación equipo-individuo, a través en la relación, ¿no es cierto?, individuo, que sería en este caso el usuario, la persona, ¿cierto?, el equipo, el dispositivo, la red y la comunidad, ¿no es cierto? Entonces podríamos hablar de eh, una profundidad de sentidos que podemos ir, o sea, que están de alguna manera presentes, pero que podemos problematizar o no en una mirada, digamos, en la cual, como hemos insistido tanto, la práctica está iluminada por una teoría que devela el sentido más profundo y que nos hace volver a la práctica para irla moldeando de una manera mejor. ¿Ya? Ahí lo vamos a profundizar. Pero por lo que tú cuentas, ¿no es cierto?, tu lectura es que el paper en sí, como está construido, con ese paso a paso, con ese detalle, va permitiendo ir profundizando, ir haciendo una inmersión, digamos, más profunda en una práctica que podría ser rutinizada y cosificada instrumentalmente también, ¿no es cierto?
Claro, Ok, es un relato que es muy familiar también, nombra incluso a los participantes. Está aquí por estuvo supuesto. Oscar, María, Miguel. Lo humaniza, lo personaliza, claro, por supuesto. Gracias, Ignacio. Juan Diego. Em, bueno, pues a mí me parece que está muy completo este documento. Me gustó también mucho y creo que algo que resalto mucho es que es una propuesta muy consciente de sus dimensiones políticas y éticas. Incluso explicita muy bien, como ustedes están mencionando, lo explicita muy bien cuáles son ciertos riesgos o ciertos momentos en los que se puede convertir en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el riesgo de concebir a la persona como sujeto de derechos únicamente por su productividad o pensarlo desde esa mirada, ¿no? Eh, Permite entender que no es esa la apuesta o no es esa la propuesta que están generando, sino que lo están realizando desde otro lugar, desde otra concepción de la actividad o de la labor. Entonces, creo que en varios momentos ellos hacen esa pausa y se permiten explicar muy bien desde dónde están ellos construyendo su abordaje o sí, cuál es como el objetivo. eh, y pues valoro mucho eso porque siento que, como decía Ignacio, habla de la consistencia de este trabajo, pues que no es como que sus diferentes elementos no son al azar, sino que realmente eh, están todos como muy bien organizados con respecto a un propósito, pues que tiene que ver con esta construcción de un sujeto de derechos, esta construcción también de una colectividad desde la identidad eh, de las personas más allá de la patología. Entonces, siento que hacen un muy buen trabajo en hacer explícitos estos como puntos de quiebre en lo político y en lo ético y en resolverlos muy bien. Pues, creo que en ese sentido pues es un trabajo muy eh, consistente. Y de acuerdo con lo que decía Ignacio, pues creo que la forma de narrarlo también es bastante amena, es bastante buena en ir como oscilando entre los conceptos y lo técnico que está guiando y lo experiencial y lo narrativo del proceso que han llevado. Y pues eso también se agradece bastante. Ok, muchas gracias, Juan Diego. Tenemos entonces ahora a nuestro grupo número 3. ¿Quién es el grupo número 3? ¿A quién le doy el poder? Eh, Adriana, ¿te doy a ti el poder? ¿Quién va a eh, ministrar? a mí A la mejor, Vero mejor, a Vero, por Verónica. ejemplo, yo estoy con conexión inestable. La Ya. Vero. A la Verónica Sánchez. Sí. Verónica, ahí está Verónica. Ahí tiene el poder en camino. ¿Se ocupa compartir pantalla o no? Sí, tienes que, claro, Ah, ya, ahí ok. en compartir pantalla tú ejerces el poder para estos fines. Cachito. Oh, me está costando. Bueno, Tienes que Pero tener abierto el texto primero, Vero. no sé claro, si lo tienes que tengo, o tener, sea, lo tengo en dos modos, como en PPT abierto y en online. No sé cuál. Entonces o sea, si tienes una pantalla abierta como PPT,
vas a compartir pantalla y buscas esa pantalla y la pones en visible. Ah, pucha, mi computador está configurado de una forma que no me permite. Adri, ¿lo puedes hacer tú? Sí, Ya, entonces voy a hacerle a Adriana. Por eso es que yo decía, Sí, es que no, me dice que hay que pedir unos permisos y me voy a demorar en claro, eso. ya. Ahí Adriana está. ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí estamos. Pero la tiene ahí en el. Está Quedó en el muy grande, ¿o Drive. no? Está Parece que bien, quedó muy grande. ¿O está bien ahí? A a ver. ver, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Está Sí, bien? sí Ya, se ve bien. ya. Bueno, buenas tardes, buenos días, profesor y compañeros. Em, el documento que nos tocó revisar nosotros con la Vero es Estrategias Comunitarias para el Acceso a Derechos a través de la Estrategia RBC, Acompañamiento para el Acceso a Derechos por Autonomía y Participación Comunitaria, de Gloria Silva y Paula Paredes, que esto fue hecho el año 2016. Bueno, partir primero comentándoles que nosotros inicialmente nos equivocamos de documento, así es que leímos otro documento primero, profe, pero luego llegamos a este, que el otro era la evaluación del programa. Ujú. Este lugar en donde está realizado el documento que leímos es el Centro Ambulatorio de Rehabilitación Psicosocial, que está ubicado en la región oriente de la región metropolitana y es parte de la corporación Cordes, ya que actualmente se llama Tecineus, y es una corporación que sin fines de lucro que comenzó sus operaciones en el año 1988 y en ese entonces tenía cooperación italiana, cooperación financiera italiana. Es un centro que se dedica a atender a población adulta, personas entre 18 y 64 años y que se encuentran en situación de discapacidad de origen psíquico y centrándose especialmente en las personas que experimentan alguna vulneración psíquica, ¿cierto? Vulneración de derechos, dificultades del desarrollo en sus proyectos de vida. Y dentro de los grupos, el diagnóstico predominante que existe acá es esquizofrenia. Este centro forma parte de la Red de Integración de Salud Mental y Psiquiatría del Área Oriente y colabora estrechamente con los dispositivos que pertenecen al área de psiquiatría del Área Oriente, en CRS Cordillera, COSAM Peñalolén, Ñuñoa, Hospital de Uno Peñalolén, etcétera. Los aspectos fundamentales de este programa es que está diseñado para un sector de mayor vulnerabilidad económica en la comuna de Peñalolén y La Reina y se adapta y está pensado en las personas que tienen limitaciones en los accesos para su rehabilitación a largo plazo. Ellos implementan un plan de trabajo que es personalizado y que incluye intervenciones grupales e individuales, trabajos con familias, coordinación en redes y colaboración con universidades. La estrategia central de la comunidad se basa en el acompañamiento terapéutico y está enfocado en la planificación y la implementación de dicho acompañamiento, que es un poco lo que se había mencionado anteriormente, ¿cierto? En donde al ser planes individuales, el acompañamiento terapéutico también es individual y enfocado en las necesidades del usuario. Además, tiene un financiamiento parcial que proviene del Servicio Nacional de la Discapacidad, el SENADIS, tiene convenio con otras entidades como Fundación Rostros Nuevos, Municipalidad de Peñalolén, Servicio de Salud Metropolitano, y además suman para su financiamiento postulación a proyectos europeos. Dentro de los aspectos fundamentales que nosotros encontramos con la Vero es que el objetivo de la comunidad es fomentar la autonomía funcional de las personas con discapacidad física, psíquica, superar las barreras de actividades diarias y participación en diversos entornos,
y contribuir a la inclusión social y mejorar la calidad de vida de los participantes. Pero esto entendido desde, no desde la carencia, ¿cierto? O no desde la falta o desde lo que no se tiene, como es comúnmente entendido en, desde el modelo tradicional, sino que más bien visto desde las necesidades y de lo que hace sentido a la persona y al colectivo. Eso es lo que caracteriza bastante a esta comunidad. También encontramos que tiene elementos claves, por ejemplo, como el compromiso con la rehabilitación psicosocial y la inclusión adoptando un enfoque de derechos humanos que reconoce a los otros participantes como sujetos de derecho a todos. Por lo tanto, todos los participantes de la comunidad tienen voz y voto cuando se analizan temas importantes, se deciden las actividades del día a día, incluso hasta lo que se va a comer ese día y quiénes van a hacer las acciones que se deben realizar. Se promueve la acción de la igualdad en condiciones y con plena conciencia de las dificultades y las dependencias de la persona a las que atiende y la idea es que lo que se ofrezca o todo lo que se trabaje siempre esté enfocado desde los derechos. Pero Sí, bueno, pensando en las categorías claves de lo que nos presenta este texto, desde aquí se levantan 4 aspectos como teóricos de lo que se fundamenta. Lo primero es como la invisibilización de la situación de personas con sufrimiento mental psíquico, la inclusión como el tránsito hacia la autonomía entendida, y esto yo creo que es como lo principal, entendida desde el abordaje de los derechos humanos, y la rehabilitación basada en la comunidad, que es la estrategia RBC que aterriza, que se ocupa en muchos dispositivos a nivel nacional, pero que el énfasis que le da a la comunidad es desde el colectivo. Y eso creo que es lo trascendental de su funcionamiento, que entienden distinto a la comunidad como el colectivo. ¿Ya? Desde ahí, las herramientas que pudimos ir viendo, porque en el texto no lo muestra así, pero lo que pudimos diferenciar, por ejemplo, que ellos ocuparon como algo, como una herramienta, digamos, para trabajar fue el diagnóstico de la situación de derechos humanos en Chile que se presentó hace años atrás y cómo a partir de eso vieron que ningún dispositivo a nivel nacional cumplía con los estándares mínimos. Y desde ahí levantaron un proyecto de trabajo de cómo dar por lo menos un porcentaje de cumplimiento a esos estándares mínimos. También ocuparon la estrategia elaboración de plan de intervención, ¿no? Que permiten al fondo hacer un plan individualizado, que podemos después como profundizar un poquito, pero eso como herramienta. También la prestación de acompañamiento terapéutico con psicólogos, que son acciones de apoyo y que en el fondo están basados en el derecho al entorno social, económico, laboral y político hacia condiciones de autonomía. También ocupan como herramienta la estrategia asamblea semanal como colectivo, ¿no? Y que esto dio espacio a otras estrategias, pero como herramienta, la modalidad colectivo de acceso a derechos, ¿no? Esto es como trascendental en esta intervención. Cómo ellos ocuparon, no es tan difícil de explicar, pero ocuparon la modalidad de organizar a los usuarios y personas que asisten en torno a un interés de un derecho que les llame la atención. Y a partir de eso formaron una serie de colectivos que trabajan por ese derecho y en torno a lo que vaya surgiendo de cada grupo o de las personas que participan, ¿no? Y otra herramienta, estrategias de inclusión de las familias en el proceso de rehabilitación, que muy pocas veces se incluye. Y otra herramienta es la configuración de los equipos, que ellos es una configuración atípica, que es terapeuta ocupacional, psicólogos, talleristas y una secretaria, ¿no? Que finalmente se escapan. En este equipo no hay un médico, tampoco hay un asistente social. Obviamente estoy hablando de... Se te silenció, Vero. Sí, pero no se escucha. ¿Y ahora? ahora Ya, sí. Sí. no sé cuál fue la última parte, pero estaba hablando de la Estaba hablando de la conformación del equipo, del que equipo, era ¿no? Porque un finalmente, equipo claro, peculiar. ¿Mm? esto es súper peculiar porque se desmarca del enfoque biomédico y se desmarca del enfoque asistencialista.
¿no? Centrado como en el fondo en un proceso de construcción del usuario desde su deseo. Perdón, el equipo era entonces terapeuta ocupacional, psicólogo, tallerista y secretaria, ¿sí? Secretario. Sí. Ya. La comunidad terapéutica en sí misma trabajan otras personas, hay un directorio en el que se toman decisiones y en el fondo también participa la comunidad. Y en ese directorio hay otras profesiones, pero las personas que trabajan con las personas que acuden a la comunidad son solo estas. La próxima, Adri. Y ahí está. Y sobre, bueno, las intervenciones a partir de estas herramientas, estas mismas herramientas, surgen intervenciones por sí mismas, ¿no? La estrategia de acompañamiento terapéutico finalmente es la que permite que las personas tengan un proceso de elaboración de un plan vital en torno a lo que cada persona desea, ¿no? Una de las... Gloria, que escribía en el texto, mencionaba que hay personas que a veces no quieren trabajar y se le escucha ese deseo. El trabajo no es un deseo, por tanto, ¿por qué vamos a incluir el trabajo en este plan individual? Por tanto, se toma un tiempo hasta que la persona pueda, a partir de lo que va viendo en el colectivo, elaborar también un propio plan en el que se le acompaña, no se le induce, se respetan mucho los tiempos, y desde ahí, ¿no? También cuentan que el primer colectivo de usuarios que hicieron, la primera experiencia dio espacio a que surgieran nuevos colectivos, por tanto, esa experiencia de permitir que hubiera una reunión colectiva generó otras estrategias que al final surgieron por caminos propios. Y en la actualidad hay muchos colectivos dentro de la comunidad funcionando y que se activan, bueno, como había mencionado previamente, en torno a algún derecho. La modalidad colectivo de acceso a derechos también permite que las personas que no tienen, por ejemplo, elaborado un plan vital, como decía recién, puedan observar a otros compañeros y desde ahí ver o experienciar, ¿no? Lo que hacen en este colectivo, por ejemplo, cuando uno de los compañeros que entona un derecho, por ejemplo, acceder al derecho a la salud, alguien levanta esta necesidad o este deseo de acceder a derechos de la salud. El resto de los compañeros que parten de ese colectivo acompañan a este usuario en esta experiencia de conectarse con sus spam, pedir las prestaciones y conocer más o menos cómo funciona. Por tanto, desde ahí los otros compañeros o las otras personas que participan en ese colectivo también a lo mejor van despertando algún deseo o alguna actividad que quisieran realizar en su mismo plan vital. Por tanto, van construyendo también entre ellos aprendizaje. Otra intervención tuvo que ver con la sociabilización del proyecto, que tiene muchos años este proyecto, pero que al final dio como resultado la articulación en red, ¿no? Que en torno a su red territorial de la zona oriente, pero en la actualidad la comunidad es conocida como una estrategia nacional y llegan personas de muchos lugares. Y la sistematización que mencionaban ellos como equipo interventor, de poder sistematizar su experiencia, les permitió integrar teoría y práctica y orientar nuevas intervenciones. Por ejemplo, mencionan que entre ellos tuvieron que aprender cuál es el límite del acompañamiento, de alguna forma, ¿no? Porque acompañar puede ser infinito, pero de alguna forma en la práctica ir trabajando esos límites. Y al final esa misma herramienta terminó como una intervención para el equipo. Y sobre las implicancias políticas, este texto hace como un recuento histórico de cómo ellos partieron y de cómo fueron avanzando. Cuando ellos partieron todavía no había ley de salud mental, por tanto fueron unos innovadores en torno a la defensa de los derechos humanos. Y además cómo se aterrizó la estrategia RBC a Chile. En el fondo, en torno a la comunidad, ellos le dieron otro abordaje.
también incorporó, obviamente desde ese bastión, desde la defensa de los derechos humanos, claramente se posiciona desde una voluntad política. También pasa que esta comunidad funciona, es curioso, pero tienen cierta autonomía, como lo que ellos practican con sus usuarios lo viven. A pesar de que, claro, dependen de Senadis y algunos convenios, ellos como comunidad tienen una autonomía propia, por la que no rinden como ciertas cuentas al sistema, ¿no? Y eso permite que de cierta forma también puedan practicar la autonomía de sus usuarios. Es decir, éramos como de un análisis institucional, lo practican, digamos, la autonomía, para ir mejorando y logrando ciertos estándares. Parte también de esta estrategia funciona porque al ser una corporación sin fines de lucro, está enmarcada, por ejemplo, en estrategias que se han inventado ellos de cómo lograr financiamiento a través de la comunidad académica, convenios universitarios, como decía Adriana, con convenios europeos siempre de apoyo, y también aterrizar, bueno, eso también, ¿no? La teoría, ellos también tienen un enfoque de académico, porque sigue líneas psicoanalíticas en la comunidad. Entonces también desde ahí se alimentan en torno a producción de conocimiento y capacitaciones, entonces también son autogestivos en torno a, a esa línea. Y, ¿por qué comenté lo psicoanalítico? Porque también hacen, siendo una teoría tan subjetiva, aterrizan el trabajo de la psicosis a algo súper concreto, que es al deseo de los usuarios, y desde ahí reconocerlo y facilitar la elaboración de un proyecto de vida. También está la visibilización del sufrimiento humano, que se posiciona como una acción política y ética dentro de este proyecto, además de que, bueno, a partir del éxito de esta estrategia ha sido estudiada y ya está como en el ámbito basado en la evidencia de que funciona. El próximo año. Ahí me cambió. Bueno, siguiendo con las implicancias políticas, vemos también que si bien actualmente existen políticas públicas que están orientadas hacia el modelo comunitario, las estrategias y las herramientas que esto implica, estas políticas aún no logran reflejar las necesidades del colectivo, dejando en ocasiones fuera, ¿cierto?, las necesidades propias del usuario, siendo vistos desde una mirada quizás, como decía Lavero, que acá no se hace, ¿cierto?, como inducir al usuario a, ¿cierto?, o que se tiñe desde la mirada de los profesionales. Acá, en esta comunidad, las personas requieren, tienen un abordaje distinto, ¿cierto?, en donde se abordan propiamente las necesidades que ellos tienen para su propia rehabilitación e inclusión, y no se promueven estrategias que sean estereotipadas o institucionalizadas, que incluso desde la perspectiva, que se mantendrían como desde la perspectiva biomédica o hospitalaria, ¿ya? Porque según nosotros entendemos, ¿cierto?, lo que hace la diferencia de esta comunidad es que acá lo que se logra es acercar a las personas, y por eso que ha sido exitosa esta comunidad, acercar a las personas a la comunidad y sus necesidades, ¿cierto? Comprenderlas. Y lo que ocurre muchas veces en contraposición a esto en las instituciones públicas, ¿cierto? Es que se distancia un poco desde la realidad de las personas, porque le damos una mirada quizás más profesionalizante o más biomédica. Em, la comunidad logra dar respuesta a los requerimientos, y esto se va ejemplificando en los relatos de usuarios que transitaron por muchos dispositivos de las redes formales de atención, logrando finalmente el cumplimiento de su objetivo en esta comunidad. Nosotros, como les comentaba inicialmente, bueno, en el documento que teníamos que leer no aparece esto, pero sí, como nos equivocamos de documento, leímos el otro donde aparecían relatos de los usuarios, y ahí podemos darnos cuenta de usuarios que habían estado, por ejemplo, en el Horbit, después en otra comunidad terapéutica, después habían pasado por un COSAM, etcétera, y que luego, una vez que habían llegado acá a la comunidad, ellos sentían que acá sí habían sido escuchados y se había dado cumplimiento, o ellos sentían al menos eso a sus propias necesidades.
También pensamos que optar por un equipo conformado por psicólogo, terapeuta ocupacional y tallerista implica también una propuesta política, porque este enfoque se distancia del modelo biopsicosocial predominante en las intervenciones clásicas que conocemos y que promueve una perspectiva más amplia y diversa para abordar las distintas instancias de rehabilitación y de inclusión. Em, y que también dentro de las asambleas, ¿cierto? Y de las decisiones que se toman dentro de la comunidad, la incorporación de la democracia en estas prácticas a través de las decisiones que se toman en la asamblea por el colectivo, tienen una relevancia a la hora de dar fuerza y consolidar la comunidad existente. Ya. Y desde las implicancias éticas, ¿ya? Podemos concluir, ¿cierto?, que observando todas las herramientas y las acciones mencionadas anteriormente que se ocupan acá en la comunidad, podemos ver que se alinean con los pilares éticos fundamentales que pueden ser la justicia, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la autonomía y la no maleficencia en todas las intervenciones y que estos principios éticos son inherentes a la forma de funcionar que tiene la comunidad, que está centrada con un enfoque de derecho y de validación de las personas, que la Vero lo mencionó anteriormente, ¿cierto? Que para nosotros es como, creemos que es como un sello súper importante que tiene la comunidad y que respeta las opiniones y las necesidades de cada uno de sus miembros. La implementación de estrategias que buscan el desarrollo de la autonomía y la inclusión social y el apoyo cercano se ajusta al marco ético que va a priorizar, ¿cierto?, el bienestar y la dignidad de los individuos afectados por problemas de salud mental. Eso es como lo que nosotros logramos con la Vero analizar de los dos documentos que finalmente leímos. No sé, Vero, ¿algo más tú que quisieras acotar? No, o sea, yo creo que el texto no logra abordar todo lo que realiza la comunidad, como que nos da una pincelada muy cortita nomás. Eso. Gracias por escucharnos. Deduzco que Verónica conocía el trabajo de la comunidad. Sí, sí, es que como tiene estos convenios académicos de la universidad, siempre se conoce, yo estudié en la Universidad de Chile y siempre se conocía o los docentes trabajaban en la comunidad, entonces era como algo muy cercano al espacio académico. Entonces, claro, cuando ahora leerlo, igual me generó cosas, porque claro, cuando uno tiene algo tan cerca, no ve la magnitud o A el eso me refiero, a eso me refiero. ¿Ya? Justamente, justamente. Entonces, primero Verónica y después Adriana. Verónica, entonces conocer este texto en este contexto de este curso y en la secuencia de discusiones que hemos tenido, ¿no es cierto? Y que viene además, un curso, ¿no es cierto?, que está en el segundo semestre. Entonces, ¿qué te pareció tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia, ¿no es cierto?, de conocer este texto, mirarlo con las distinciones que le propusimos para hacer este seminario, ¿ya? Desde tu experiencia previa y tu conocimiento, ¿no es cierto?, parcial o de la experiencia, desde el punto de vista que tú lo conocías, la experiencia de... ¿Cuál es tu experiencia personal en cuanto a aprendizaje, a valor pedagógico de este texto y mirado con estas distinciones? me hizo mucho sentido y me quedó mucho más claro la distinción de herramientas e intervenciones. Ujú. Como sistematizar los procesos, porque probablemente se nos quedaron muchos fuera, pero de los procesos poderosos que se han hecho en esta comunidad en torno a levantar estrategias y después sistematizarlas y generar una forma de trabajar. No me generó, me generó como satisfacción. No sé cómo decirlo. Sí, 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 perfecto. Claro, y ¿no es cierto? Esta relación recursiva, dialéctica entre teoría y práctica es fundamental porque tú, ¿no es cierto?, sistematizas, pero eso desde cierta óptica y con determinado fin, digamos. Y ese fin en sí mismo puede ser el generar conocimiento autorreflexivo, digamos. ¿Qué hicimos? ¿Por qué resultó? ¿Por qué no resultó?
cómo lo iluminamos, cómo lo interpretamos, cómo lo volvemos a la práctica de una manera, digamos, más potente, más sustantiva, cómo extraemos, digamos, de esto, digamos, más valor para nuestro usuario, para nosotros como agentes, ¿no es cierto? Esa recursión. ¿Mm? Claro, y como tú dices, muchas veces uno lo tiene delante y no lo ve, pues, ¿ya? Ve una pared gris y es un elefante que está ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, ya. Sí, y por eso me dio la impresión que el texto quedaba cortito al final, Por después, ¿no? supuesto, porque el texto tiene un objetivo. Ese texto se escribió en un momento histórico, en un contexto de otras cosas que se estaban haciendo y tenía una finalidad, ¿no es cierto? Y nosotros le estamos dando otra finalidad y lo estamos articulando de otra manera, ¿no es cierto? ¿Mm? Por supuesto, por eso eh, después podríamos llegar al libro sobre la experiencia, ¿no? Y ese libro igual va a tener un valor tan transitorio y parcial, digamos, en la medida que la experiencia sigue viva, ¿no? ¿No es cierto? ¿Mm? Adriana. A mí me pasaron dos cosas con el texto, como que me pasó una cosa como atemporal, porque cuando comencé a leer el texto, yo le comentaba a la Vero que dije, oye, ¿sabes qué? Me acuerdo que cuando yo estaba formándome recién en el área de salud mental, cuando partí, vinieron, le dije de Santiago y vino esta comunidad y nos vino a nosotros a hacer una capacitación. Entonces, como que de alguna u otra forma, como que me conecté como con ese inicio y me acordé con esa motivación que ellos en ese momento inyectaron cuando yo estaba partiendo hace muchos años atrás, acá, porque yo trabajo acá en Concepción. Entonces fue como que recordé la impronta comunitaria que ellos tienen y cómo esa vez cuando ellos vinieron a hacer esta capacitación lograron impregnarnos a nosotros un poco como de esta impronta y como que en el fondo como que nos chasconearon un poco de la forma en cómo nosotros entendíamos ciertos procesos. Entonces me pasó que recordé eso, lo fui relacionando con el texto y también al traerlo a lo que estamos estudiando ahora, ¿cierto? Que tiene que ver netamente con la asignatura, siento que es súper enriquecedor y aclarador de cómo las herramientas que nosotros utilizamos son esenciales para quizás el camino que nosotros le vamos a dar a las intervenciones que vamos a realizar, cómo llegar. Porque si bien ellos em, funcionan, ¿cierto? Dentro de cierta demarcación, está el Senadis, funcionan dentro de la red, pero como mencionaba Lavero, ellos funcionan de una forma distinta, en donde si lo dejáramos así como coloquialmente, en el fondo no se adhieren como al estilo de nadie, ¿cierto? Tienen su propio estilo de funcionamiento utilizando sus propias herramientas diseñadas por ellos, desde lo aprendido, desde la práctica, desde lo que han ido haciendo, como aprendiendo también en el camino, pero que ha sido tan exitoso. Entonces, como que siento que el peso que tienen las herramientas que se utilizan eh, ahora me queda como mucho más claro, más allá de lo clásico que uno escucha, el modelo, acá es como que uno lo puede comprender de una forma más, quizás más didáctica o más clara. Eso me pasa con el documento. Ok. Muchas gracias, Adriana. Son en este momento un cuarto para las 11. Propuesta, vemos el grupo número 4 y hacemos el recreo. ¿Les parece o quieren parar ahora? Recreo. ¿Qué dicen? Yo digo recreo. Ya, Adriana dice recreo. ¿Qué dicen los demás? Sí, mejor ahora y después así los dos grupos como seguidos. Los dos Ya, que quedan. ok. Eso, Y después tenemos que hacer una discusión final. Ok, hagamos entonces súper. un recreo. Son las 10:45, hagamos, a mí me gustaría discutir bien después el otro, entonces 40, 60 minutos, sí, está bien, hasta las 11:15, media hora, ¿ya? ¿Ok? Ya, Ya. ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Gracias, profesor. Ya, Bien, qué bueno. Súper. Ya, yo por lo menos me está gustando esta cosa, ¿ya? Ok, ya, nos vemos entonces, nos a las vemos. 11:15. Profe, Listo, chao, chao. profe, disculpe. ¿Sí? Hola. Hola, Walter. Sí, no sé si me podría dar un momentito para poder conversar con usted. Pero llámame por WhatsApp, llámame por llamada de WhatsApp para hacer videoconferencia. Video, Eh, ya, vale, pero no tengo su número, profe. ya, anótalo. Lo tengo para anotar aquí.
Más 569 ¿Ya? 933 ¿Vale? 29961. Vale, profe. Muchas gracias. Ya, Lo llamo al tiro. dame 3 minutos, voy al baño Vale, y ahí. vale. Al Ok. Listo. Muchas gracias, profe.
Profe, ¿lo llamo nomás? Sí, llámame. Vale.